Hola chicos, bienvenidos al podcast de julio de 2021 en el Patreon de la Bruja Verde. En el podcast de este mes vamos a hablar sobre qué es el animismo y sobre varias cuestiones en relación al animismo. Voy a intentar que sea lo más completo posible. Vamos a hablar del animismo desde el punto de vista del estudio de la antropología, pero también vamos a hablar un poco desde el punto de vista de los que somos paganos en los tiempos que corren, y voy a intentar también aclarar algunas dudas que podríais tener con referencia al animismo. Antes que nada quería hacer un pequeño disclaimer para deciros que este no es uno de esos vídeos en los que se os habla del animismo para luego deciros que es malo o para intentar evangelizaros. No, aquí vamos a hablar del animismo de verdad. Bueno, estamos en 2021 y se está hablando muchísimo sobre el animismo. Cada vez más personas de los países desarrollados o en vías de desarrollo se definen a sí mismas como animistas, ya que el mundo ha cambiado y sigue cambiando. Y en esta comunión con la Tierra que vemos cada vez más a lo largo del planeta en personas que tienen diversas creencias, el ser humano no solo vuelve al respeto por la Madre Tierra y sus seres, a buscar alternativas para deshacer todos los males causados al planeta, a sus ecosistemas, a todos los seres vivos e inertes y al mismo ser humano, sino que también de manera natural vuelve sin pretenderlo al animismo, a la creencia de que hay espíritu y consciencia en todo, no solo en nosotros los seres humanos. No somos seres superiores elegidos para saquear, destrozar y consumir por completo los recursos que hay a nuestro alrededor, sino que somos iguales a nuestro alrededor y debemos respetar al resto de seres. ¿Pero qué es el animismo? A muy grandes rasgos y genéricamente, el animismo es la creencia compartida por muchas antiguas religiones del mundo en la que todo lo que nos rodea, ríos, lagos, mares, montañas, colinas, plantas, rocas, árboles, incluso para algunos los objetos y un largo etcétera, tienen espíritu y consciencia. Incluso tienen un tipo de inteligencia con la que se puede consultar si se es chamán. Animismo viene de la palabra anima, del latín, que significa alma, y a su vez del griego ánimos, que quiere decir viento, soplo, respiración. En definitiva, animismo significa que todo tiene alma. En su mayoría, los pueblos que profesaban en la antigüedad el animismo eran indígenas de la mayoría de las zonas del planeta. Algunos de ellos han traído su creencia sin interrupción hasta nuestros días. Pero como ocurre con otros términos que usamos como chamán o chamanismo, no son estos pueblos indígenas los que se llaman a sí mismos animistas, sino que es un término acuñado por la antropología. Se dice que el primer concepto estudiado en antropología fue el animismo, a finales del siglo XIX por Sir Edward Taylor. Sin embargo, las teorías sobre el animismo han avanzado mucho desde el siglo XIX, ya que los argumentos de Sir Edward Taylor eran bastante colonialistas al afirmar que estos pueblos tenían esta creencia ya que no sabían distinguir entre personas y cosas. Y esto es simplificar mucho un fenómeno que es mucho más complejo y querer ver como incultos a los seres humanos que no son ni de tu cultura, tu religión o tu etnia. Para Edward Taylor, el animismo fue la primera forma de religión y sus observaciones le llevaron a pensar que tras ir desarrollándose la religión en diversas etapas, llevará al ser humano a no tener ninguna religión, a rechazarla y a ser partidario del pensamiento racional científico. Posteriormente se desmontó esa idea de animismo como primera religión, ya que el fenómeno de la religión y las creencias es mucho más complejo. En 1869, John Ferguson McLennan desarrolló la teoría de que la creencia animista dio lugar al totemismo, religión en la que las personas creen que descienden de la misma especie que su tótem y por eso tienen características similares a este animal u otro ser, como su fuerza o fiereza o astucia. Con la aparición del término totemismo se afinó un poco más al definir a muchos grupos aborígenes como animistas y a otros como totemistas, y no meter a todos en el mismo saco.
A lo largo de los siguientes años, durante el siglo XIX, antropólogos y etnógrafos han discutido sobre el animismo. Por ejemplo, sobre si los niños nacen con pensamiento animista y luego la sociedad cambia su visión o si ocurre al revés. Con el tiempo, muchos pueblos indígenas reclamaron el término animismo para su creencia o religión, dando lugar a un nuevo animismo. En los tiempos actuales, los antropólogos ven el animismo como lo inverso del cientifismo, y se afirma que todos los humanos de hoy en día continúan dotando de alma de alguna manera a los objetos y seres que les rodean, aunque sea inconscientemente. Por ello amamos, mimamos, sobreestimamos, cuidamos de manera especial a coches, mascotas, muñecos, etc., como si fueran sujetos con alma. Actualmente también se cree que el animismo radica en lo relacional, es decir, si en el pasado se vio como un fracaso del razonamiento, como si las sociedades primitivas no fueran lo suficientemente inteligentes, pero no es así, ya que sin embargo en el siglo XXI se sigue dando en sociedades avanzadas una forma de animismo, como he explicado, con lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los objetos, cómo le damos esa función, es como si estuvieran vivos o como si tuvieran alma o como si tuvieran algo especial, ¿no? Eso también tiene que ver un poco con el fetichismo. Y eso es porque tiene que ver con nuestra necesidad de relacionarnos con todo lo que nos rodea e incluso comunicarnos con ello. No tiene que ver con que una persona sea más inculta, ya que esto le ocurre a muchas personas que tienen una cultura muy amplia. ¿Y qué hay de Dios en el animismo? Por lo general en animismo se cree en un Dios superior y universal, pero no se suele centrar el culto y los rituales en este Dios, sino que se centra en los espíritus y en los ancestros. Es decir, su culto no está centrado en altares con imágenes de deidades, de dioses y diosas, sino más bien en visitar lugares, por lo general de la naturaleza, donde habitan espíritus de ese objeto o lugar, que son importantes para ellos. Por ejemplo, un árbol sagrado, un megalito, una fuente, una montaña, un río, etc. Y hacerles ofrendas u otros rituales para honrar, aplacar la ira, pedir curación, pedir información, etc. Vamos a enumerar algunos rasgos comunes en el animismo, como son la creencia y la práctica de la magia, el fetichismo o culto y devoción a objetos que se cree que poseen poderes sobrenaturales, la práctica del chamanismo, que por aquí os dejaré en la i y abajo quizás también en la cajita de información el vídeo sobre qué es el chamanismo, pues la práctica del chamanismo muy importante en el animismo, ya que si creemos que todo tiene espíritu, si damos tanta importancia al mundo espiritual como al material, necesitamos un intermediario, alguien que sea un enlace entre ambos mundos, que cruce desde aquí al otro lado para contactar con los espíritus, y ese es el chamán o chamana. Otra característica o rasgo es que la adoración a los espíritus está por encima de la adoración a Dios, ya que Dios es un ser lejano, distante. También otra característica es que en el animismo hay muchos tabúes en estas sociedades animistas, ya que muchos rituales se hacen por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que algunos espíritus, no todos los espíritus son benignos para ellos algunos espíritus son de carácter negativo, entonces pues muchas cosas se hacen por miedo a que esos espíritus envíen una enfermedad, a que envíen sequía, a que envíen falta de alimento, etcétera. Entonces, muchos de esos rituales se hacen para aplacar la ira o para prevenir que algunos espíritus puedan causar daño a la sociedad en la que viven, a la tribu, al pueblo en el que viven. ¿Cuál es la diferencia entre animismo y panteísmo? El panteísmo es un concepto muy parecido que puede llevar a confusión. Hay personas que piensan que son animistas, pero en realidad son panteístas. Así que veamos la diferencia para afinar un poco más y aclarar dudas. En animismo se cree que hay espíritu en todo, pero son espíritus separados, es decir, aquel árbol tiene un espíritu, aquel árbol tiene otro, aquel árbol tiene otro. Aquella montaña tiene su propio espíritu, aquella fuente tiene su propio espíritu, aquel río tiene su propio espíritu, pero son espíritus separados.
y se cree en un Dios lejano. Existe Dios, pero es un ser lejano, distante, al que no se honra. En panteísmo se cree que existe un Dios, y todo lo que vemos a nuestro alrededor y todos los seres son ese Dios. Y Dios está en todo. Todos los seres son Dios y Dios está en todos los seres. El universo es Dios, pero Dios también es el universo. Todo está unido, no está separado como en el animismo. Todo está unido porque todo es Dios, todo está conectado. Todo en conjunto es Dios, los seres vivos, los ríos, montañas, etc. Y Dios está en todos nosotros animándonos, dándonos ese ánima. Ese ánima es Dios, no son almas separadas. El ánima que hay en todo, en los ríos, los bosques, los árboles, todo ese ánima es Dios, el mismo Dios. Dios es la mente y el alma del universo. El universo es un único ser compuesto por todo lo que contiene. Dios está en todo, es inmanente en el panteísmo. Por ejemplo, Él no creó el cielo, la tierra y la gravedad. Él es el cielo, la tierra y la gravedad. Yo creo que para explicarlo me viene a la cabeza algo que yo pienso muchas veces que creo que podría explicar mejor el panteísmo, y es que nosotros tenemos la conciencia de ser seres separados, pero si pensamos en nuestro cuerpo es todo un sistema. ¿Qué pasaría si una de las células de nuestro cuerpo tuviera conciencia? Pensaría que es un ser separado, pero es tan pequeña que no se da cuenta que forma parte de todo un sistema que es el cuerpo humano. Entonces, es como si nosotros en ese ejemplo fuéramos Dios y la célula fuera una persona chiquitita que está ahí y que no se da cuenta de qué es lo que ocurre en realidad, que forma parte de ese sistema, pero ella forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella porque forma parte de nuestro sistema. No sé si al final os estoy liando más, pero yo veo el panteísmo como eso. ¿Y si nosotros y todo lo que hay en el universo fuera parte de un sistema mayor o de un ser mayor, como esa célula de nuestro cuerpo, y eso fuera Dios, ese ser mayor? A ver, yo filosofeo mucho en relación a esta idea, ¿no? Bueno, es un poco microcosmos, macrocosmos también, ¿no? Filosofeo mucho en relación a esto. ¿Y si nosotros fuéramos como una célula de un ser mayor, pero somos tan pequeños que no somos capaces de darnos cuenta de que pertenecemos a ello y Dios fuera ese ser al que nosotros pertenecemos todos y todo lo que hay alrededor? Pues eso sería muy panteísta. Seguimos adelante ya con la conclusión de este podcast. Respondiendo a la cuestión de qué hay que hacer para ser animista hoy en día. Porque esa es otra pregunta que veo que se hacen muchas personas. Bueno, el animismo hoy en día, como es realmente una creencia, para la mayoría de personas de países desarrollados, es una creencia, no es una religión establecida. Antiguamente en Europa la mayoría de pueblos eran animistas. Todo aquello se perdió y los neopaganos y los reconstruccionistas tratan de recuperar estos cultos y tradiciones. Muchas culturas y tribus en América también lo eran. En gran parte por culpa de la conquista y cristianización esto se perdió en América. Pero hay muchos nativos que se sienten orgullosos de sus orígenes y llevan décadas recuperando su cultura y religión original. Por lo tanto están pues recuperando ese animismo en las culturas concretas nativas americanas que eran animistas. Después tenemos África y los cultos afroamericanos que se crearon con la llegada de esclavos procedentes de África a América. Son los máximos exponentes de cultos animistas con menos lagunas y menos fusión o contaminación en este momento. En África hay muchos pueblos que continúan siendo animistas. Y en tiempos modernos hay muchas personas de todo el mundo que profesan cultos africanistas, aunque no sean de procedencia africana ni tampoco afroamericana. Es decir, aquí en España hay personas que profesan cultos africanistas, por ejemplo, y en otros países. Y por lo tanto, si el culto que profesan es animista, ellos también son animistas. Eso es algo que a lo mejor no habéis pensado, que por ejemplo, alguien que practique un culto africanista, el que conozcáis mejor, son animistas.
En su mayoría son animistas. Eso es algo que a lo mejor no habéis pensado. Pues y con muchos otros continentes, islas y lugares del mundo pasa lo mismo. O bien todavía hay algunas tribus o pueblos o sociedades que todavía mantienen su culto o restos de cultos de sus antepasados que son animistas, o bien pues es que, por ejemplo, hay muchos cultos que son africanistas también que han mutado, que se han desarrollado, que han hecho fusión, como digo yo, me encanta lo de la fusión, ¿sabéis? Lo de fusión, porque han mezclado ciertas cosas que son africanas y ciertas cosas que son nativoamericanas, y luego también ha habido sincretismo y han como mutado, pero realmente siguen teniendo una creencia animista y por lo tanto hoy en día siguen con ello. Entonces es algo que está muy alrededor del mundo. Y después de toda esta exposición de cultos animistas en la antigüedad y hoy en día, como decía, el animismo es una creencia en realidad. Hoy en día hay muchas personas que dicen abiertamente yo soy animista, ya que es su manera de ver el mundo sin convertirse a ninguna religión, solo lo son, y lo mismo pasa con el panteísmo. Personalmente pienso que la humanidad está volviendo de manera natural al animismo, así que si tú en este momento ves que tú crees en esto, que tú ves el mundo de manera animista, todas estas características que te he explicado, tú crees que hay espíritus en todo. Sobre todo la mayoría de las personas lo ve más como en la naturaleza, ¿no? Más que los objetos, aunque quizás también. Si tú realmente ves el mundo así, eres animista, no le des más vueltas, no tienes que iniciarte en ninguna religión si no quieres ni nada. Simplemente es tu creencia. Estamos viviendo un tiempo en el que esto está ocurriendo y no pasa nada. Quizás eres animista, no tienes que pasar por ningún ritual ni tener ningún certificado que te diga que eres animista. No ocurre así. Obviamente sí que es verdad que a lo mejor igual hay alguna persona que me escuche y que diga bueno, pero es que yo desciendo, o mi padre o mi madre desciende de tal tribu, de tal parte del mundo, y yo soy animista porque me viene por familia. Pues mira, mega fenomenal, es que es fantástico porque no tienes que escarbar como muchas otras personas e intentar buscar qué es lo que había en este lugar hace 3000 años o 5000. ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, quizás me estoy pasando con la cantidad de años. Pero si no desciendes, no tienes padres que desciendan literalmente, directamente de una tribu con un culto animista, no pasa nada. Muchas personas hoy en día tienen esa creencia, simplemente son animistas. No necesitas pertenecer a ninguna religión, ¿no? Simplemente pues tú sigues viviendo tu creencia y ya está. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este podcast. Yo sentía que este podcast era necesario porque me pedís aquí y fuera, en general, me pedís muchísimo que hable sobre chamanismo, porque yo soy practicante chamánico y porque todo lo que me define, exceptuando quizás que soy tarotista y tal, pero en su mayoría lo que define mi práctica hoy en día es el chamanismo. Entonces me pedís que hable sobre chamanismo, que enseñe cosas de chamanismo, y creo que es mejor empezar, si quiero poner algunas cosas o quiero seguir poniendo algunas cosas, porque como os dije hay un vídeo en el canal sobre qué es el chamanismo. Si quiero ir poniendo algunas cosas, creo que hay que empezar por abajo, por la raíz, aclarando qué es qué. Vamos a ir poco a poco y así después os puedo ir poniendo algunas otras cosas que quizás os interesen o queráis aprender qué es lo que iba a hacer. Iba a poner un vídeo para enseñaros cómo se hace algo concretamente, pero he preferido ir a esto. Sinceramente, creo que cuando voy tirando el hilo voy encontrando más temas que creo que son necesarios. Es necesario hablar primero de, como ha pasado este mes, animismo y muchas otras cosas. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo este podcast. Muchas gracias a mis patrocinadores, a los mecenas que están ayudándome y que seguís aquí, a los que habéis llegado nuevos. Ya sabéis que sin vuestra ayuda muchas de las cosas que hago no serían posibles. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho y como siempre os digo, nos
leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!